Maggie nos ha mostrado cómo la esperanza se manifiesta en la vida de Takashi Nagai, también de su esposa Midori. Yo quisiera preguntarme con ustedes qué ocurre cuando esa esperanza intenta aterrizar en una cama de hospital, en una cocina, en una sala de espera, en una familia que ya no sabe cómo seguir. Algunas de las preguntas que se hizo Takashi a lo largo de su vida también han aparecido de otra manera en mi proceso, mi largo proceso que ya Maggie les comentó, y en otra escala. Así que no vengo a explicar Nagai, vengo más bien a compartir parte de esa historia y cómo ella dialoga con la experiencia de alguien que ha atravesado una crisis larga y profunda, como es mi caso, y que sigue aprendiendo a vivir después de ella. Lo vivido no desaparece. La enfermedad, la guerra, un sismo, una pérdida pueden destruir todos nuestros planes, toda nuestra identidad, la imagen que teníamos del futuro. Al leer a Nagai, al mirar mi propia historia y al escuchar relatos de personas que han vivido y atravesado pérdidas que son imposibles de explicar, ¿por qué a mí? ¿Por qué tan seguido? Yo lo que veo es que empieza a dibujarse un patrón muy doloroso. La vida termina golpeándonos a todos. No de la misma forma, no con la misma intensidad, pero sí de una manera tal que es capaz de cambiar el rumbo de nuestra existencia. No elegimos ni el día ni la hora de ese golpe, y tampoco siempre elegimos sus consecuencias. Hay un dato que tal vez pasó muy rápido en la cronología. A Nagai le diagnosticaron leucemia y después vino la bomba. Es decir, no fue un solo golpe. Primero el diagnóstico, 3 años y te mueres, y la bomba después. Y en medio de todo eso, otras pérdidas irreparables. Yo apenas alcanzo a entender algo de lo que significa recibir un diagnóstico desfavorable mientras todo lo demás parece venirse abajo, cuando todo lo demás desciende. Pero con el tiempo, ya sea después de una crisis devastadora o en medio de una crisis que parece no terminar, a veces descubrimos que aquello que habíamos construido durante toda la vida no desaparece por completo, pero deja de ser proyecto y se vuelve cimiento. Se convierte en la persona que somos, en la historia que otros contarán de cómo atravesamos la adversidad, y quizá en suelo fértil para poder construir nuevamente. No todo se conserva como lo imaginábamos. Cuando perdemos aquello de lo que nos identificaba, la salud, el trabajo, la autonomía, los bienes materiales, los planes, la capacidad de recordar, los seres queridos, son pérdidas reales. Hay cosas que nadie podrá regresarnos, pero algo de lo vivido permanece, como memoria, como suspiro, como raíz, como capacidad de amar. Hay noches sin respuesta. También quiero decir algo
que me parece muy importante. No creo que debamos romantizar el sufrimiento, porque hay momentos en que la fe vacila, la oración parece no llegar, el conocimiento médico no alcanza y las fuerzas se agotan. Hay noches en las que no tenemos respuestas, no sentimos claridad y ni siquiera encontramos la esperanza. Eso no significa que la esperanza nos haya abandonado. A veces significa simplemente que no logramos verla. Y no culpo a nadie por sentirse perdido allí. Lo vi de cerca en otros pacientes que estaban junto a mí y también lo viví en silencio. Como Pedro, que tenía fe y aún así se hundió al caminar sobre el agua. Creo que muchos de nosotros también nos hemos hundido alguna vez. No siempre encontramos sentido cuando estamos en medio de la tormenta. No siempre vemos aquella luz. No siempre entendemos por qué nos está ocurriendo. Y no pienso que deberíamos sentir culpa por ello. La compañía es el pilar. Lo que más dejó huella en mi propia experiencia no fueron las explicaciones, no fueron las lecturas, no fueron los consejos, fueron las personas que permanecieron. El doctor Breno contestando mis llamadas a las 5 de la mañana. La enfermera preguntando si el dolor había pasado. Para ella era el fin de la jornada. Para mí era una tarde más, con una batalla que apenas estaba ganando. Los compañeros de cuarto, entre ellos un músico de los 70s, a quien se hizo mi amigo. Él todavía tenía planes. Me invitaba a una tocada cuando salgamos. Y él no sobrevivió. Más de 30 personas viajaron en camionetas a la Ciudad de México, formándose a las 5 de la mañana para donar su sangre. Los amigos. Un libro usado que me llegó de un amigo con una ayuda económica entre sus páginas. Una amiga que trajo un café de Costa Rica y lo guardó para que lo compartiéramos cuando saliera del hospital. Mis hermanos cuidando incluso su manera de acercarse para que no me fueran a generar un daño, un riesgo. Mis hijos acompañando a mi esposa a la distancia, y Virginia sentada a mi lado cuando ya no había nada que decir. Parecía que no había nada que hacer. Son pequeños gestos, personas comunes, pero en determinados momentos se hicieron cargo de algo que yo ya no podía atender. Ahí comprendí algo profundamente humano. La esperanza muchas veces no llega como una explicación, no llega como una idea, no llega como una respuesta, llega disfrazada de persona, de alguien que teniendo la libertad de no hacerlo, decide quedarse. Porque alguien carga un poco del peso que tú ya no puedes cargar, porque alguien te presta su fuerza mientras tú recuperas la propia, porque alguien decide cargar contigo, aunque él también esté cansado.
La alegría vuelve en brotes. La alegría de la que hablo no es la euforia en el concierto de BTS. No es optimismo de grupo, échale ganitas. No es negar el dolor que se siente en las entrañas. Es descubrir que el dolor no logró ocupar todo el espacio de la vida. Hay momentos en los que uno no tiene fuerza ni siquiera para tener esperanza. Y creo que ahí no debemos exigirnos sentirla. Pero puede ocurrir algo sencillo. Alguien se queda. No te explica, no te promete que todo saldrá bien. Simplemente se queda. Y esa presencia puede suscitar una pequeña esperanza. A veces esa esperanza no se parece todavía a creer en el futuro. A veces se parece más a una esperanza que te ayuda a atravesar una noche. Y entonces empiezan a aparecer brotes de alegría. Un café con alguien, sorprender a tu mamá de 97 años cocinando para ella el platillo de su infancia, reírse de una tontería con Juanito durante un juego de mesa, ¿sí? Volver a sentir el aire en una caminata, hacer una carta para agradecer a una familia que en su peor momento tomó la decisión e hizo posible que yo siguiera vivo. Yo no sé dar lecciones sobre cómo acompañar, pero sí sé reconocer con gratitud que una vida puede seguir porque otras personas decidieron no dejarla sola. Y el dolor no desapareció, pero la vida volvió a asomarse por la ventana de la cocina. Quizás Nagai encontró en su fe una respuesta más profunda y significativa a la pregunta del sentido. Yo sigo caminando hacia mis propias respuestas, pero sí puedo decir algo. Cuando ya no podemos cargar con todo, alguien puede cargar con un poco con nosotros. Y a veces eso basta para que la esperanza vuelva a respirar. Lo que sigue dando vida. Ahí es donde mi experiencia y la de Nagai se encuentran, aunque no sean idénticas. Nagai encuentra una respuesta espiritual profunda, trascendente. Yo sigo encontrando un rincón para mis preguntas, pero ambos apuntamos hacia algo muy semejante. Una vida no se mide por lo que logra, sino por lo que deja resonando en los otros, por el amor compartido, por la compañía ofrecida, por la esperanza transmitida, por el suelo fértil que queda incluso cuando ya no está. Me gustaría que esta conversación no se quedara aquí, que llegara a sus mesas, a sus familias y a sus propias crisis, porque algo puede llegar y probablemente llegará que cambien nuestros planes. Y cuando eso ocurra, quisiera que recordaran esto. ¿Hay pérdidas reales? Sí, pero no todo lo vivido se pierde. Tal vez la esperanza no consiste primero en mirar de lejos,
sino en mirar de cerca a la persona que tenemos cerca, enfrente, a quien permanece, a quien cuida, a quien escucha, a quien carga con un poco de nosotros. Maggie terminó su presentación con los cerezos de Nagai, aquellos que plantó en Huracán. Y yo quiero terminar ahí porque creo que no hay mejor imagen de lo que estamos hablando. En el campo atómico, en el lugar donde todo parecía haberse perdido, alguien decidió sembrar. Y desde ese gesto hay otros que también pueden volver a cultivar con la esperanza de que algún día vuelvan a florecer nuevos cerezos. Ya para cerrar, les diría que la vida puede golpearnos y cambiarlo todo en un instante o en una larga agonía. Tal vez ya esté ocurriendo para alguien aquí presente y no elegimos lo que nos ocurre, pero acompañados podemos ir descubriendo que cómo eso nos está transformando. Cuando las fuerzas no alcanzan, una compañía significativa puede suscitar esperanza. Y de esa esperanza brotan alegrías. Esos momentos se expanden y alcanzan a otros. Y entonces comprendemos que algo de lo vivido sigue dando vida. Quizá eso sea lo que yo apenas empiezo a reconocer como un primer esbozo del sentido. Gracias, Felipe.